Carlos, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios permite una enfermedad larga y dolorosa a una hermana pentecostal? Pues esa pregunta debería de ir ante Dios y decirle ¿por qué? Cualquier cosa que yo diga al respecto sería muy subjetivo. Sería una especulación. Es una especulación. Pues todos los casos no son iguales. Entonces uno puede dar un argumento como, yo qué sé, la vida de Job, la vida de Ezequías, la vida de el mismo Pablo, el problema estomacal de Timoteo, el problema de la dificultad del rey. ¿Ya? Pero si uno mira bien, pues son diferentes las situaciones. Creo que la vida es un proceso y la enfermedad es parte de la vida, como la muerte es parte de la vida. Entonces, precisamente esta semana hablábamos con un hermano, ¿no?, que está muy enfermo, y hablábamos acerca de lo que es la vida. Hay uno que está muriendo de cáncer de una manera penosa, pero hay otro que no duerme porque sus hijos están en la drogadicción. Pero hay otro que no tiene paz porque su esposo o su esposa le ha sido infiel. Pero hay otro que está en una condición crítica al borde de la locura porque va a perder su casa. Entonces, la vida del ser humano en la tierra nunca será completa a menos que entienda que en Cristo estamos completos independientemente de las circunstancias que tengamos que vivir, porque al final, yo lo he dicho más de una vez, la vida tiene sentido cuando río y cuando lloro, cuando estoy arriba y cuando estoy abajo, cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez, cuando estoy aliviado y cuando me enfermo, cuando me aman, cuando me odian, cuando estoy aliviado, cuando me enfermo, cuando estoy vivo, cuando me muero. Esa es la vida. Las personas que no pasen por ese proceso, algo extraño ha sucedido. Pero la vida es eso. Y en la Biblia está demarcado. Jesús en ninguna parte enseña que el hecho de ser cristianos evita el dolor. Pero hay otra cuestión, que el hecho de ser cristiano no evita el dolor, pero el otro es el intentar, como los amigos de Job, encontrar una causa sobrenatural al problema del dolor, como si no fuera un hecho natural que está relacionado con la vida. El hecho de que muchas veces se busca encontrar una causa alrededor de por qué éste sufre, por ejemplo. Entonces, no, debe ser que hizo algo, que está... Entonces, yo creo que a veces nosotros también no entendemos que hace parte de la vida el problema del dolor, ¿no? Y te voy a contar una anécdota de la vida, que yo fui testigo, yo, Carlos Hoyos. Estoy con un amigo que acaba de llegar a una asamblea. Llega con una noticia triste. ¿Cómo le parece, pastores, que Dios me dio la bendición de estrenarme un carro y quise venirme en él? Y sucedió que tuve un accidente y casi me mato y se acabó el carro. Mi superior que estaba ahí le dijo, cuidado, es un juicio de Dios. Esto para avalar el comentario que usted está haciendo. A veces pensamos que si a alguien le va mal económicamente es porque, que si alguien se enferma es porque, que si tiene un accidente es porque. Y se convierten en jueces. Cuando el deber de cada cristiano es orar los unos por los otros y dejar de hacer juicios, que es muy posible que mientras usted esté juzgando a alguien de manera negativa, el de arriba esté diciendo, ha probado finura. Es oro pasado por el juego. Entonces, no nos adelantemos. Aceptemos que nada sucede sin la voluntad de Dios. Amén. ¿Escuchó? Nada sucede. Para que Job se enfermara, Dios lo permitió.
Entonces, nada sucede que Dios no lo permita, excepto aquellos que corren vertiginosamente al mal. Pero cuando usted vive una vida dentro de lo normal, las circunstancias que tenga que vivir, independientemente de la forma como se den, hay que entender que hay uno que tiene el control. Porque mientras unos estaban durmiendo en la cama, la barca se llenaba de agua? Es que nosotros somos muy inteligentes. Nos parecemos a los fariseos. ¿Cierto? Hubo algunos de los que se le acercaban a Jesús, como en el capítulo 9 de San Juan, ¿lo recuerdas? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Buscando la causa. Y Jesús dijo, ni él ni sus padres. Lo que se requiere es que la obra de Dios se haga manifiesta. Entonces usted puede estar pensando una cosa, Dios está pensando otra. No olvide leer Isaías 55. Sigamos. Amén. Mercedita se queda como en suspenso. Sí, pues con una cantidad de interrogantes como... Pero es que sí, es importante eso. Fíjese que es que a veces nosotros, es que decimos cosas que esconden unas falacias, ¿no? Unas medias verdades. Con respecto a, por ejemplo, ¿por qué hermanos murieron en la pandemia y otros no? Entonces hay quienes a veces hacen afirmaciones que parecen bonitas, pero que esconden detrás a unos hechos particulares. Por ejemplo, si estamos aquí es porque Dios nos ha guardado, nos ha cuidado, porque Dios ha estado con nosotros. Y eso es verdad. Pero le hago una pregunta. ¿No estaba Dios con aquellos que murieron en la pandemia? ¡Claro! Pero lo que yo estoy diciendo no es que a unos Dios guarde y a otros no, sino que nuestro lenguaje a veces termina por decir cosas que no son ciertas. No, el que se murió en la pandemia hacía parte de la historia natural de aquellos que aún estando en las manos de Dios, Dios tenía determinado un tiempo. Para los que estamos en Dios, nosotros no nos morimos en las vísperas, como dice la gente. No, es así. Pero yo creo que lo que se nos hace muy difícil es aceptar la voluntad de Dios. La realidad de la vida. Esa es la El vida. problema radica ahí. Sí, señora. Que los seres humanos no han podido entender que para que yo esté aquí, se quedaron en el camino 250 millones. Eran más malos que yo. Yo era mejor que ellos. Yo soy más malo que ellos. No, Dios es soberano. Él tiene un programa y simple y llanamente el deber de cada mortal es aceptar las decisiones de Dios. Por eso el profeta es claro cuando dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alabas en esto el que quiera alabarse, en entenderme y en conocerme. Y en esas dos palabras se encuentra condensado todo lo que es Dios, en su soberanía y en su existencia. Entonces, cuando yo entiendo a Dios, no cuestiono por qué se fue mi hermano, o por qué se fue el niño, o por qué se fue el joven, o por qué el hermano Henry. Pues, si usted le sirve a Dios, ¿por qué está enfermo? Por ejemplo. Recuerda, Merceditas, el caso del hermano Henry. Hacemos la ceremonia de matrimonio de él el sábado, se va de luna de miel con su novia, llegan al lugar donde van a pasar la luna de miel, la novia le dice, tengo mucha sed, porque imagínate, van de un pueblo frío a un clima tan caliente como el de Cali, y claro, el viaje y todo, él dice, ya voy mi amor a traerte una gaseosa, sale y se cae, se le activa un dolor de cabeza, urgente al médico, descubren que es un tumor que si lo abren se muere y si no lo abren también. Así que el muchacho se casó lleno de ilusiones, pero no alcanzó ni siquiera a consumar su matrimonio. Y habría alguien que intentaría buscar explicaciones a esa... Pero claro, entonces ahí es donde entra a funcionar la soberanía de Dios.
Y yo le he dicho algo al hermano Carlos, pues a mí me genera disgusto a veces escuchar a personas que creen tener la fórmula perfecta para la vida, ¿no? Es que si usted hace esto, y yo siento que la vida misma no tiene fórmulas perfectas. Usted en ocasiones puede hacerlo todo bien y eso no significa que va a tener los resultados en relación con lo que haga bien. Yo siento que a veces esa gente que, no, es que lo hiciste mal, no, hay personas que han hecho todo de la mejor manera y no obtienen los mejores resultados. Así es la vida. No, y eso hace parte también de lo que Dios permite para nuestra vida. Sí, yo creo que ahí en lo que usted aporta, que es muy valioso, hay algo que la gente no ha entendido. ¿Qué es lo bueno? ¿Está claro? Porque mucha gente piensa que irme bien es que las cosas salgan como yo quiero y como yo pienso y como las diseño. Y se nos olvida el dicho de los viejos y lo que Dios dice. ¿Cuál era el dicho de los viejos? Una cosa piensa el burro y otra cosa piensa el que lo esté enjalmando. Pero Salomón decía algo mucho más valioso. Sí. Del hombre son las disposiciones del corazón, de Dios la respuesta de la lengua. Entonces a veces yo tengo un concepto muy equivocado de bienestar. Hay una familia que es fiel a Dios y vive económicamente apretada. Hay una familia que vive de cualquier manera y tienen ingresos y capitalizan todos los días. Entonces el que tiene mucho bien dice, Dios me bendice a pesar de que yo no hago. Y él mismo reconoce que es infiel. Y hay otro que está diciendo, hermano, es que examínese. A ver, ¿por qué? Porque es que Dios prometió bendecirlo. Y se les olvida que la bendición de Dios no necesariamente es plata. Amén. La bendición de Dios no necesariamente es finca, no necesariamente es apartamento. La gente tiene que aprender a madurar como cristianos y entender la palabra clave del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Porque al final, sea que viva o sea que muera, ¿qué? Somos del Señor, entonces no nos compliquemos. Sigamos.